El contenido de este vídeo puede ser perturbador para algunas personas. Se recomienda discreción. Hola a todos los fanáticos de YouTube. Soy Megabar82, y me da mucho gusto estar de regreso con ustedes. Les presento la 14ª parte de Asesinos Seriales, deseando que les guste. En el video anterior vimos las historias de Juan Díaz de Garallo y Henri Desiré Landru. Creo que no nos habían tocado dos asesinos que tuvieran tan pocas cosas en común en un mismo video. ¿Pero qué estamos esperando para conocer más depredadores? Ya quiero conocer más perfiles. Vaya, pero qué desesperado. Está bien, presentemos al siguiente homicida. Edward Theodore Gain. Llegó a este mundo el 27 de agosto de 1906, en Plainfield, Wisconsin, Estados Unidos. Fue el menor de 2 hijos en un matrimonio de granjeros altamente disfuncional. El padre de Ed era alcohólico, y frecuentemente discutía con su esposa. Algunas veces incluso llegó a golpearla frente a los niños, quienes veían impotentes el horrible espectáculo. Otras ocasiones los pequeños eran quienes sufrían los golpes de su padre. Su madre, Augusta Gain, era una fanática religiosa, que despreciaba a su marido por débil y borracho. Se prometió que el pequeño Ed no sería pecador y alcohólico como el resto de los hombres. Tras la muerte del padre de Ed en 1940, llegó al grado de sumir a su hijo en una relación sobreprotectora, porque consideraba que el mundo contaminaría su alma. Sin embargo, la madre de Ed no era capaz de dar muestras de afecto. Siempre se portó fría y distante, imponiendo una disciplina casi militar. Gain prácticamente no tuvo contacto con sus semejantes. Su madre era todo lo que él conocía. Augusta murió de un ataque al corazón en 1945. De repente se quedó solo, en un mundo que apenas comprendía. Se ganaba la vida haciendo toda clase de trabajos para sus vecinos en Plainfield. Era un tipo excéntrico y de complexión delgada, pero trabajador y cumplido. La gente del tranquilo pueblo de Plainfield confiaba en él. En diciembre de 1954, la quietud del pueblo se interrumpió. Mary Hogan, propietaria de un bar llamado la Taberna de los Hogan, desapareció. El único rastro era un charco de sangre en el suelo del establecimiento. Días después de este evento, el dueño del aserradero de Plainfield recuerda haber visto a Ed en la taberna, sumido en sus pensamientos. Supuso que estaba enamorado de Mary, y le dijo que si hubiera declarado sus sentimientos, quizá ella estaría cocinando en su granja y no desaparecida. Gain respondió con una sonrisa y los ojos en blanco, que Mary no había desaparecido, sino que en ese momento estaba en la granja. ¿Cómo es posible que después de eso no sospecharan que él secuestró a Mary Hogan? Era común que Ed hiciera comentarios macabros. El dueño del aserradero pensó que se trataba de otra de sus excentricidades. Sin embargo, en 1957, se registró una nueva desaparición. Esta vez fue Bernice Warding, propietaria de la ferretería Warding. Al igual que con Mary Hogan, el lugar estaba encharcado de sangre. Pero en esta ocasión la policía encontró una pista que apuntaba hacia el asesino. El nombre de Ed Gain era la última anotación en el libro de contabilidad, por la compra de un anticongelante. Ed fue localizado en la casa de uno de sus pocos amigos, y puesto bajo arresto. Sus declaraciones contradictorias indicaban que la investigación iba por el camino correcto. La policía registró la granja de Ed, descubriendo algo aterrador. En la cocina, había un cuerpo femenino decapitado, rajado desde el pecho hasta la base del abdomen. Las tripas estaban expuestas y brillaban como si las hubieran lavado. Estaba de cabeza, colgado de un gancho por un tobillo y de una polea por el otro. Pasado el shock por la impresión del fiambre, encontraron que la granja era una verdadera posilga. Había montañas de basura, cajas de cartón, latas vacías, excremento y desperdicios. Gain también tenía una colección de cómics de terror y de detectives, revistas pornográficas y libros de anatomía. Esparcidos por la casa había muchos cráneos humanos. Algunos estaban completos, otros partidos por la mitad y usados como cuencos. 2 cráneos equilibraban su cama. Sobre la mesa había una mandíbula. También hallaron muebles, lámparas e incluso 9 máscaras hechas con piel humana, 4 de las cuales colgaban en la pared. Había elegido un macabro estilo de decorar su hogar. Aún había más. Guardados en cajas de cartón se encontraban restos humanos de víctimas sin identificar, amputados con la habilidad de un cirujano.
En una bolsa de plástico, las cabezas y el corazón de Bernice Worden. También tenía una colección de cabezas humanas reducidas al estilo jíbaro. Además tenía un cinturón decorado con labios, narices y pezones, y una funda de cuchillo hecha de piel humana. Pero quizá lo más sorprendente fue una especie de chaleco, elaborado con la piel de un torso femenino. Ed posteriormente manifestó que deseaba fervientemente cambiar su sexo, y ese era su disfraz de mujer. Vaya, parece que alguien vio El silencio de los inocentes. Al contrario. Buffalo Bill, el villano de la película protagonizada por Anthony Hopkins y Jodie Foster, está inspirado en Ed Gein. En la granja de los horrores de Gein había una habitación cerrada y bloqueada con tablones. Era el dormitorio de su madre, que él había mantenido tal como ella lo había dejado el día en que murió. Adentro estaba el cadáver seco de Augusta Gein. Ed decía que su madre le hablaba mientras se dormía. Los restos humanos encontrados en la granja pertenecían a Mary Hogan, Bernice Worden, y a 9 cadáveres que Ed había profanado del cementerio. Cuando Gein sentía deseos de profanar tumbas, leía los obituarios para saber quién había fallecido y cuál tumba profanar. A veces se llevaba los cuerpos completos. Otras, solo las piezas más interesantes para él. Desde el punto de vista médico, el caso del carnicero de Plainfield es uno de los complejos de la criminología. Incluye esquizofrenia, voyerismo, fetichismo y travestismo. Quizá también incluye canibalismo y necrofilia, aunque él mismo lo negó rotundamente. Su victimología demuestra un claro resentimiento y odio hacia las mujeres, debido a que el amor maternal le fue negado una y otra vez. Pero al mismo tiempo padecía complejo de Édipo. Otra vez esa cochinada. ¿Por qué no entienden que las madres son sagradas? Ed fue encontrado incompetente para enfrentar un juicio, y remitido en un sanatorio mental. Ahí pasó el resto de su vida, siendo un interno tranquilo y de buen comportamiento. Murió por insuficiencia respiratoria en 1984. Sus restos se encuentran en el cementerio de Plainfield, reposando junto a los de su madre. Por cierto, la granja de los horrores fue incendiada unos cuantos días antes de subastarse. Se rumoró que iba a ser convertida en una casa de los horrores para turistas. La camioneta de Gein sí fue subastada. El comprador hizo negocio en varias ciudades, cobrando a los curiosos por ver el interior manchado con sangre falsa. Gein ha sido la inspiración de numerosas historias de terror. Entre ellas la novela Psicosis, la saga Halloween, y la ya mencionada película El silencio de los inocentes. En fin, después de esta perturbadora historia, conozcamos a un nuevo inadaptado. Friedrich Heinrich Karl Hartmann. Nació en Hannover, Alemania, el 25 de octubre de 1879. Sus padres eran alcohólicos, y se peleaban continuamente. Su madre lo trataba como si fuera una niña. Incluso llegó a vestirlo con ropa femenina. Cuando su padre lo veía vestido de niña, se enojaba tanto que lo golpeaba con saña. Fritz se volvió un niño tímido y callado. Rechazaba los juegos de hombres, y prefería jugar con los juguetes de su hermana. El maltrato sufrido le afectó. A los 19 años fue arrestado por abusar de niños, y enviado a una institución mental de la cual huyó. A partir de entonces Hartmann era frecuentemente arrestado por robo, fraude, o abuso de menores, teniendo que cumplir condenas cortas. Decidió convertirse en informante, para desviar la atención de la policía. En 1919 conoce a Hans Grams, un joven fugitivo, y se convierte en su amante. Hans convence a Fritz de robar y asesinar para conseguir ropa y posesiones. Es así como Hartmann comienza su carrera criminal, la cual se prolongaría por 5 años. Fritz comenzó a cazar vagabundos, prostitutos y hombres que buscaban quien los empleara, en las inmediaciones de la estación central de Hannover. Siempre buscaba adolescentes. Los engañaba para llevarlos a su departamento, prometiéndoles trabajo y comida, o usando su identificación como informante de la policía. Luego los mataba, seccionando la arteria carótida y la tráquea por medio de un mordisco en la garganta. A veces los violaba o sodomizaba antes de eliminarlos. ¡Ay madre! Creo que se sentía vampiro. O al menos no le gustaba usar cuchillos. Una vez muertos, Fritz desusaba a sus víctimas y les cortaba la carne, la cual vendía en el mercado negro. La hacía pasar como carne enlatada para cerdos, o como carne de caballo o de cerdo para consumo humano.
De ahí nació el apodo del carnicero. También regalaba los huesos, asegurando que eran de caballo. Pero su pequeño tamaño y alta blancura despertó sospechas, así que decidió mejor arrojarlos al río Laine. Y eso fue lo que al final condujo a su captura. En mayo de 1924, unos niños que jugaban a orillas del río encontraron una osamenta. La policía dragó el río, encontrando más de 500 huesos. Las investigaciones apuntaron hacia Harman, por sus antecedentes de molestar a jóvenes. Además, se había visto involucrado en la desaparición de un joven de nombre Fritz Rupp en 1918. Fritz es puesto bajo vigilancia, y detenido cuando intentó llevar a un joven a su departamento. La casa de Harman estaba completamente ensangrentada en el interior. Él alegó que se debía a que ahí destazaba la carne que vendía ilegalmente. No obstante, se localizaron ropa y pertenencias de los jóvenes desaparecidos. Durante el interrogatorio, Fritz confesó haber matado entre 50 y 70 jóvenes desde 1918. No obstante, solo se le pudieron atribuir 27 homicidios. Sus víctimas tenían entre 13 y 19 años. Impasible, narró las atrocidades cometidas, y comentó que también practicó canibalismo con sus víctimas. Durante el juicio, se referían a él como el vampiro o el hombre lobo. Términos improvisados ya que aún no existía la definición de asesino serial. Su defensa se basó en decir que un ser desconocido tomaba posesión de su cuerpo y le incitaba a matar. Pero por supuesto, no le creyeron. Fue encontrado culpable y sentenciado a muerte. La población no hubiera aceptado una sentencia diferente para el vampiro de Hannover. Su cómplice y amante Hans Grans fue condenado a 12 años de cárcel, después de que Fritz escribiera una carta asegurando que Hans nunca participó en las muertes. El carnicero fue guillotinado el 15 de abril de 1925. Sus últimas palabras fueron: "Me arrepiento, pero no le temo a la muerte". Su última voluntad fue que en su lápida escribieran la leyenda: "Aquí yace el exterminador". La cabeza de Fritz fue conservada para estudios médicos y examinar la estructura de su cerebro. Un intento de la ciencia por explicar qué lo convirtió en un insensible depredador social. Hasta aquí llegamos en esta entrega número 14 de Asesinos Seriales. Espero que la hayan encontrado agradable y amena. Saludos, y hasta la próxima.